Bueno, en este video aprendemos cómo evaluar una función. Entonces dice, para evaluar una función se sustituye el número por el símbolo o variable de la función. Ejemplos. Dice, sea f de x, esto es bien importante saberlo. Este símbolo que tenemos aquí se lee f de x, ¿sí? F de x. Vamos a montarlo aquí, f se lee f de x, ¿sí? Si hubiera otro símbolo, por ejemplo una m, sería m de x. Si hubiera h de x. Si fuera w de x, entonces se va a leer de esa forma. Muy bien, entonces dice, sea f de x igual a x más 8 evaluar f de menos 3 y f de 10. Bueno, entonces, ¿cómo es que se evalúa esto? Es bastante sencillo, ahorita se van a dar cuenta ustedes. Entonces tenemos la función f de x, evaluar f de menos 3, entonces se pone f de menos 3 es igual, vamos a ver, f de menos 3 es igual, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? ¿Sí? Voy a sustituir, acá claramente lo dice, voy a sustituir estos valores de menos 3, ¿sí? Y lo voy a sustituir en donde aparezca la letra x. En este caso voy a sustituirlo acá, donde aparezca la letra x, lo voy a sustituir también acá. Entonces obtengo lo siguiente, ¿sí? En vez de esta x voy a poner el menos 3, entonces menos 3. Y bueno, solo copio el resto, que sería más 8, ¿sí? Y ahí pues hago el procedimiento. Me quedaría entonces f de menos 3 es igual. Entonces hago y resuelvo menos 3 más 8. Son signos diferentes, aquí tengo que hacer pilas con la ley de signos. Signos diferentes se restan, entonces sería 8 menos 3 da 5. Y el signo del mayor, pues es el signo más del 8. Entonces ahí está, ¿verdad? Otro que podría ser f de 10, lo voy a hacer aquí abajo. Entonces sería f de 10 es igual. Entonces noten ustedes de que ahora estoy sustituyendo este valor de 10, ¿sí? Lo estoy sustituyendo en esta x y también lo voy a sustituir acá. Entonces nos queda la siguiente forma. Vamos a ver, nos queda la siguiente forma. X, en vez de la x voy a poner 10 más 8. Entonces resolviendo nos quedaría f de 10 es igual. Y bueno, 10 más 8, 18. ¿Sí? Entonces así es de sencillo, es como se evalúa una función. Voy a poner otra más aquí. Quizás vamos a poner otra más aquí, que sería a ver, ¿qué está sucediendo? No. Bueno, vamos a poner acá f de un número cualquiera de menos 1, supongamos. Entonces voy a sustituir este menos 1 donde aparezca la letra x en esta función. Entonces tengo f de menos 1 es igual a menos 1 más 8. Entonces f de menos 1 es igual menos 1 más 8, pues sí, 7. ¿Sí? Entonces noten ustedes de que acá los valores del conjunto A van a estar dados de la siguiente forma. Recuérdense que iba a ser mi conjunto A. Esto no es necesario ponerlo, solo se los pongo para que pues entendamos el concepto de función. El conjunto A y el conjunto B. Entonces los elementos del conjunto A van a ser aquellos elementos, ¿sí?, que tenemos acá, que sería el menos 3, el 10, el menos 1. Estos yo se los doy a ustedes, menos 3, podría ser el 10, perdón, el 10 que tenemos allí, y el menos 1, esos son los elementos del conjunto A. Y los elementos del conjunto B serían los resultados que nos dieron al momento de evaluar la función. En este caso sería 5, tenemos otro más que es el 7 y el 18, ¿sí? Entonces noten ustedes de que para el menos 3 que tenemos acá, ¿sí?, el menos 3,
el resultado de sustituir el menos 3 en la función me dio 5, es decir que el menos 3 tiene una relación con el 5, el 10, vamos a ver, con el 18. Muy bien, acá apareció 1, 8, pero es 18. Y ¿qué otro? El menos 1 tiene un resultado con el 7, ¿sí? Entonces noten ustedes de que cada uno de los elementos que tenemos acá en el conjunto A pertenecen a un solo elemento del conjunto B, ¿sí? Si supongamos de que el menos 3 también correspondería al 7, ¿sí? Entonces ya hay dos números, supongamos que pasaría esto, ¿verdad? El menos 3 al 7 también. Entonces significa que ya hay dos números del conjunto A que pertenecen a un solo número del conjunto B. Eso sería no función entonces, ¿verdad? Pero como lo tenemos así, cada uno de los elementos del conjunto A pertenecen a un elemento del conjunto B. Entonces significa que es una función. Muy bien, así es como se evalúa entonces una función. Vamos con otro ejemplo un poco más complicado. Permítanme un ratito. Muy bien, entonces continuando con el ejemplo número 2 tenemos esto. F de x es igual a x al cuadrado más 4. Evaluar f de 3, f de menos 2 y f de raíz de 5. Entonces recuérdense, vamos a evaluar primero f de 3. Entonces recuérdense cómo es que se evaluaba este 3 que tenemos acá, ¿sí? Se sustituye donde aparezca la letra x, es decir, se va a sustituir ahí y aquí nada más. Y de ahí se realizan las operaciones. Entonces quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Sería f de 3 es igual, acá tenemos x al cuadrado, o sea que sería 3 elevado al cuadrado, 3 al cuadrado, muy bien, más 4. Resolviendo entonces, copiamos f de 3 es igual, muy bien, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Recuérdense que 3 elevado al cuadrado es igual a 3 por 3, que es igual a 9. No vayan a decir 3 por 2, 6, no, está mal. Entonces es 9. Entonces aquí nos da 9 más el 4. Resolviendo entonces f de 3 es igual 9 más 4. ¿Cuánto nos da 9 más 4? Es 13. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos eso. Ahora vamos a evaluar lo siguiente. F de menos 2. Entonces va a ser f menos 2 es igual. Sustituimos entonces donde aparezca la letra x el menos 2. Entonces sería menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Menos 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Más 4. Bueno, aquí es importante colocarlo dentro de paréntesis. ¿Sí? ¿Por qué? Pero a mí me parece que aquí no aparece. Lo que sucede es que este 2 que tenemos acá está elevando al cuadrado todo el término que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces es por eso que lo colocamos así. Porque ahorita nos vamos a dar cuenta entonces de que de lo siguiente, menos 2, así lo tenemos, al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto es igual a decir menos 2 por menos 2. Y entonces esto es lo mismo que decir 4. Pero si nosotros no colocamos el paréntesis, es decir, solo colocamos así menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Esto es igual a decir, pues, menos 2 por 2. Y esto es igual a menos 4, ¿sí? Entonces noten la diferencia. Es por eso que acá lo he colocado, ¿sí? Con paréntesis. Entonces, siguiendo acá resolviendo, me quedaría f de menos 2 es igual, ya vimos de que menos 2 al cuadrado es 4, más 4. Entonces, resolviendo, f de menos 2 es igual, 4 más 4, 8. ¿Sí? Muy bien, entonces, acá ya obtuvimos este resultado a la hora de evaluar f menos 2. Y por último, vamos a evaluar f de raíz de 5. Lo vamos a hacer como por acá. Entonces sería f de raíz de 5. ¿Sí? Entonces esto es igual. Tenemos esto. Entonces donde aparezca la x sustituimos raíz de 5. Sería raíz de 5 al cuadrado. Entonces sería raíz de 5. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado. Más 4
Resolviendo, acá nos queda lo siguiente, f de raíz de 5 es igual, entonces raíz de 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Lo vamos a resolver acá. Sí, vamos a ver, acá sería raíz de 5, todo eso al cuadrado, ¿sí? Entonces esto es igual a ¿qué? A ver, raíz de 5 al cuadrado, lo que podemos hacer acá es de que esta raíz se elimina con el cuadrado que tenemos acá y nos queda pues simplemente 5. Otra forma de interpretarlo es la siguiente. Si supongamos de que tenemos lo mismo, es decir, esto, control, bueno, acá otra forma de interpretarlo es igual a decir 5 al cuadrado es 25, entonces venimos y colocamos raíz de 25 y raíz cuadrada de 25 pues es 5, lo mismo, ¿no? Que aquí. Entonces, por eso que aquí le vamos a colocar entonces raíz de 5, ¿sí? Bueno, no raíz de 5, le dijimos 5. Muy bien, más 4. Y bueno, f de raíz de 5, perdón, aquí era raíz de 5. Perdón, aquí. Entonces aquí f de raíz de 5 cerramos, es igual, 5 más 4 pues da 9, ¿no? Entonces si nosotros hiciéramos nuestro diagrama, que en este caso en el ejemplo del libro no aparece así, pero vamos a hacerlo para poder entenderle. Tenemos nuestro conjunto A, de esta forma, acá está nuestro conjunto A y este sería nuestro conjunto B. Entonces los elementos del conjunto A serían todos los valores que sustituimos, sería el 3, el menos 2 y raíz de 5, entonces sería el 3, el menos 2 y pues la raíz de 5, ¿sí? Y el conjunto B serían los elementos, los resultados que obtuvimos de la función, en este caso cuando evaluamos 3 nos dio 13, también sería el 8 y el 9, ¿sí? Entonces noten ustedes de que acá está la relación que existe entre cada uno de ellos. Al 3, ¿sí? Le corresponde o tiene una relación con el 13, al menos 2 con el 8 y a raíz de 5 con el 9, ¿sí? Entonces cada uno de estos elementos del conjunto A le pertenece o tiene una relación con un elemento del conjunto B. Entonces así es como se evalúan las funciones